Reciban un cordial saludo y una gran bienvenida al podcast. Quien les habla es Rafael Anselmi y el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez, siempre con el deseo profundo de contribuir con la comunidad y todas las personas que tengan algunas dudas y curiosidades en temas de salud. Doctor Jaime, ¿cómo está? Muchas gracias, Rafaela. Siempre muy contento y muy agradecido de poder contar con tu participación. Sé que te encantan mucho todos estos temas de salud y siempre eres una gran entusiasta de ir averiguando sobre todas estas cosas para no solamente formarte tú, sino también para poder ayudar a otras personas de tu entorno que pudieran estar necesitando de una u otra forma una guía, ¿no? Que es lo más importante. En esta ocasión hablaremos sobre las hernias de la pared abdominal. Creo es algo que todos hemos escuchado en algún momento o incluso sufrimos por diversas circunstancias. Doctor, antes de empezar, pienso que sería pertinente hacer algunas delimitaciones previas sobre ciertos preconceptos que podemos venir arrastrando por fuentes mal informadas. Doctor, ¿qué podemos entender por una hernia en la pared abdominal? Debilidades que pueden presentarse justamente en toda esta cubierta. Cuando se produce una hernia en la pared abdominal, esta zona va a estar más susceptible a que la persona pueda de repente cargar un peso, hacer un esfuerzo súbito, no necesariamente cargar algo con bastante fuerza o estar haciendo mucho ejercicio, mucha actividad, simplemente hacer un movimiento que comenzó de la nada, de golpe, todo, y comienza a producir de pequeños desgarros de por sí en esta bolsita o pared que ya estaba ya envolviendo los órganos, ¿no? A menudo cuando ocurre una hernia, los tejidos o los órganos que están siendo sostenidos por esta pared abdominal comienzan a saltar como si fuesen pequeñas pasitas, como pequeños bultitos, como pequeños lunares. Muchas veces no duelen, pero pueden ir creciendo. Dependiendo qué tanto se haya debilitado la pared y crecer hasta el punto de que puedan requerir una intervención quirúrgica por algo que se conoce como estrangulamiento de las hernias, generalmente hernias inguinales en hombres y hernias femorales en mujeres. ¿Una cosa más que podría agregar a lo que ya nos mencionó en su última respuesta? Podemos recalcar que básicamente la hernia de la pared abdominal es lo que se considera como una protrusión, hablando un poco más técnico del contenido que se encuentra en la barriga o en el abdomen, a través de una zona que puede haber sido adquirida por malos movimientos, por esfuerzos o por simplemente un tema de nacimiento. Y a veces la genética nos beneficia en algunas cosas y nos puede perjudicar en otras. Muchos pacientes que acuden a consulta tienen el tema de la famosa hiperelasticidad, y esta hiperelasticidad les condiciona que puedan desarrollar hernias no solamente a nivel de lo que es la pared abdominal, sino también hernias a nivel de la columna. Por eso que muchas personas dirán, me duele la espalda, tengo una hernia, y uno lo escucha y tiene la confusión, no sabe si se refiere a una hernia inguinal o de repente es una hernia a nivel de discos de la espalda. Muchas veces esas hernias no hacen síntomas, depende por el tamaño mismo, ¿no? Pero algunas comienzan a aumentar de tamaño y comienzan a estrangularse. ¿Cuál es el tema? Que la hernia al final entra por un tamaño pequeñito, a través de un hueco pequeñito, y a través de ese hueco pequeñito sigue avanzando el contenido hasta que un punto que ya aplastan a la circulación que está a su alrededor y no dejan que pase la sangre, y esto comienza a hacer que los tejidos comiencen a morir, generando dolor, y esto ya se considera como una emergencia médica que requiere de una cirugía de inmediato. El diagnóstico principalmente es un diagnóstico clínico. Se pueden utilizar algunos exámenes de apoyo, pero la idea acá es que mediante una operación se pueda reparar esta debilidad que se ha ocasionado por diversos motivos en la pared abdominal. Doctor, ¿qué tan común son las hernias abdominales? Las hernias abdominales, aunque parezcan mentiras, son extremadamente comunes, sobre todo en los varones. Existen alrededor de 700.000 operaciones que se realizan al año, por lo menos en los Estados Unidos, concernientes al tema de las hernias abdominales.
Doctor, entiendo que deben existir varios tipos de hernias basados en diversos criterios de abordaje. ¿Será que existe una clasificación para estas hernias abdominales? Sí, efectivamente, ha habido mucha preocupación por parte de las personas que hacen este tipo de investigaciones para poder clasificarlas y ver cuál es la mejor forma de abordarlas. Las más conocidas son las hernias de pared abdominal propiamente y lo que son las hernias inguinales. Algunos datos sueltos que nos pueden ayudar a tomar en cuenta es que alrededor del 75% de las hernias que se van a presentar en la pared abdominal son justamente en la región inguinal. Estas pancitas, por así decirlo, reciben el nombre de ventraciones. Quiere decir que se va a formar como una bolsita pero hacia afuera, no hacia el interior. Y representan alrededor de un 10 o 15%. También existen otro tipo de hernias que son más comunes en las mujeres, que se llaman hernias femorales. Son un tanto más raras y también representan alrededor de un 10 a 15% de toda la sumatoria. El problema es cuando estas pequeñas bolsitas comienzan a ser aprisionadas a través de la apertura por la cual han salido y comprimen lo que es la circulación, las venas, las arterias, y estas comienzan a asfixiarse literalmente. Hay diferentes grados de asfixia. Uno de los primeros grados es el tema de la isquemia, debido justamente a esta compresión física que está sufriendo parte, en este caso, de los intestinos, y por lo tanto no le llega la sangre. Entonces se va estrangulando. Es literalmente como cuando uno, por jugar, cuando chico agarra y estrangula a otra persona, o puede ver en las películas cuando los estrangulan. El tema es que llega un punto que ya no llega la sangre, ya no llegan las cosas, y va a producir lo que es un infarto a nivel intestinal. Y este infarto destruye muchas células, muchos tejidos, que van a conllevar a lo que es la perforación de los intestinos. Y bueno, lamentablemente en los intestinos es donde se forman las heces, que están contaminadas con muchas bacterias, que van a conllevar a la infección de todo el contenido del abdomen. Específicamente se va a notar a través de una palabra que se conoce como peritonitis, que muchas veces lo asociamos con temas de las operaciones de apéndice. Y díganos, doctor, ¿podríamos profundizar un poco más sobre los tipos de hernias de la pared abdominal? Por supuesto, cuando estamos hablando de estas hernias de pared abdominal, estamos incluyendo las hernias que pueden salir a nivel del ombligo, que se conocen como hernias umbilicales, las hernias que pueden aparecer justo en la boca del estómago, que se reciben el nombre de hernias epigástricas, otro tipo de hernias especiales que reciben el nombre de Spiegel, que van a salir, digamos, que entre los coquitos y en la parte de la espalda. Y también ocurren otro tipo de hernias que son como consecuencia de algunas operaciones que pueden haber recibido las personas, que reciben el nombre de hernias incisionales o hernias ventrales. Hay un caso muy particular que se llama las hernias umbilicales, que todo el mundo tiene el ombligo, y al final este ombligo pues forma parte de toda esta pared abdominal, y de repente la persona pues tiene otras complicaciones que lo obligan a hacer mucha fuerza, a pujar con fuerza, o simplemente por una debilidad genética y hacer que el ombligo salte. Ya cuando hablamos de las eventraciones, pues estas generalmente están asociadas, como les mencionaba, a operaciones previas, en las cuales la pared no ha llegado a quedar lo suficientemente fortalecida, y por lo tanto es un punto por el cual la persona, si no se cuida lo suficiente, puede llegar a hacer que el contenido intestinal, estamos hablando de intestino delgado, intestino grueso, parte del colon, puedan salir hacia el exterior. Bien, doctor, ¿y qué se puede decir respecto al otro grupo de hernias, las hernias inguinales, muchas veces comunes en los deportistas? Bueno, estas hernias inguinales se suelen localizar por encima de lo que se conoce como el ligamento inguinal. Si nosotros tratamos de buscar un margen entre lo que sería nuestra pelvis y el inicio de la pierna, muchas veces podemos sentir como un cordón un tanto grueso. Esto lo vamos a tomar como punto de referencia para poder determinar justamente la ubicación, si se trata de una hernia inguinal o no. Estas pueden ser de manera directa o de manera indirecta, dependiendo justamente
su posición respecto a este punto de referencia. Algunos dicen si atraviesan el anillo inguinal interno o ingresan a través del conducto inguinal. De repente ahorita suena un poquito complicado porque hay que tener bastante imaginación. Es un tubito lo que tenemos que imaginarnos y ver que es el contenido de los intestinos, porque literalmente lo que está llenando a estas bolsitas es nuestros intestinos, el intestino delgado o el intestino grueso, ¿no? Y estas células inguinales, también pueden ser directas y se van a extender hacia adelante, no van a atravesar lo que se conoce el conducto inguinal, pero todas van a formar a veces como una pequeña bolsita, algunos le dicen tetillas, tienen diferentes formas para poder describirlos. Las hernias femorales, o también conocidas como hernias crurales por su ubicación anatómica, suelen ocurrir por debajo del ligamento inguinal. Suelen ser más comunes en las mujeres, sobre todo cuando han sido ya mujeres que han tenido gestaciones anteriores. ¿Y hay algún otro tipo de hernias que podremos considerar? Propiamente las hernias deportivas. No es una hernia verdadera porque en realidad no es que haya un defecto en la pared abdominal a través de la cual pueda el contenido intestinal ser protruido o empujado hacia adelante o por fuera del abdomen. En cambio, este tipo de trastorno lo que va a implicar es la aparición de desgarros en uno o más músculos y posiblemente también implique tendones que son partecitas de los músculos que los fijan hacia los huesos, ligamentos que van a estar presentes en lo que se considera hemiabdomen inferior. Es como que nuestra barriga la dividimos en dos partes, parte superior y parte inferior, ¿no? Y también cuando hablamos de hemiabdomen inferior, pues estamos haciendo referencia a lo que es la ingle. Esto se localiza sobre todo en las inserciones con el pubis. Se les denomina más apropiadamente como pubalgia atlética, más que nada por el tipo de dolor que va a estar caracterizándolos, ¿no? Pero va a aliviar bastante el atleta una vez que se logra reparar el músculo. Claro, y puede que la hernia que uno tiene sea pequeña, pero puede producir síntomas. ¿Y cuáles serían estos síntomas? La mayoría de los pacientes solo refieren la presencia de un bulto que ven, a veces piensan que es como un pequeño lunar más grande o no le toman mucha atención. Lo cierto es que a medida que esto va creciendo puede ir causando otro tipo de molestias ocasionales, intermitentes. Si la hernia ya es más grande, pueden comenzar a tener problemas en los cuales simple y sencillamente salta el contenido, el bultito hacia afuera y como gracia las personas lo chancan hacia adentro y lo regresan al interior. Esto es lo que se llama una reducción manual, que se puede realizar en emergencias, sí, también se puede realizar en casa, pero normalmente es un procedimiento que se realiza en emergencia porque tenemos que buscar la seguridad del paciente, ¿no? La presión debe ser suave, constante. Recordemos que lo que estamos empujando son intestinos en realidad, y si no tenemos los cuidados del caso, sin querer podemos lesionar ese intestino y realizar algún tipo de perforación. Resultaría muy útil colocar al paciente recostado. Esto nos va a poder ayudar a poder detectar la posición en la cual está presente la hernia, ¿no? En este caso también hay que recordar que pueden haber hernias que están atrapadas. Estos bultitos que mencionábamos que a veces podemos empujar, hay ocasiones que intentamos empujarlo y no regresa a su sitio, se queda atrapado. Entonces estamos hablando de las hernias encarnadas. Esto puede producirse y ser la causa de obstrucciones intestinales. A veces la persona dice, bueno, suelo sufrir de estreñimiento, no voy al baño con frecuencia, y la consecuencia es de que está teniendo una hernia justamente a nivel del intestino y que no permite que todo el contenido que debería estar formando las heces pueda fluir con libertad. Cuando ya estamos frente a lo que es una hernia estrangulada, pues lo que va a comenzar a producir por justamente la falta de irrigación es un dolor constante, la intensidad que va a ir yendo en aumento junto con náuseas, sensaciones de vómito. La hernia en sí misma no es tan dolorosa la palpación,
La piel que va a estar alrededor de la hernia puede comenzar a presentar cambios de coloración, puede ser que se ponga un poco de color rojo, que le llaman eritematoso, puede también estar ya acompañado con la infección de esta bolsita que envuelve a los órganos que están en el abdomen, que se conoce como peritoneo. Ya estamos hablando de las famosas peritonitis. Dependiendo de la localización, va a depender mucho del manejo que realice el cirujano y el tipo de dolor que se puede presentar al momento de que uno va a palpar. Dada la anatomía, al comienzo del dolor puede sentirse en todo el abdomen, en toda la barriga, y va a ser característico por una cosa que se llama signo de defensa. Es como que alguien quisiese venir a golpearnos en el estómago y nosotros inconscientemente vamos a ponernos para protegernos, y eso le llama signo de defensa. También hay lo que se llama dolor a la descompresión, que esto nos ayuda mucho para poder identificar inflamaciones que comienzan con el tema de apendicitis. ¿Cómo hago para saber que tengo una hernia? ¿Hay alguna técnica preferida o criterio de mayor predilección por el profesional médico? Acá básicamente depende del criterio clínico. Eso es lo que más nos va a determinar la presencia de la hernia. Se pueden estar tomando exámenes, es verdad, pero ninguno va a sobrepasar a lo que es el criterio clínico y el examen físico. Se realiza mucho lo que es pedirle al paciente que tosa. Esto entra en lo que se conoce como las maniobras de Valsalva para poder forzar la salida de estos bultitos y poder corroborar la presencia de la hernia, que puede ya estar presente a nivel de la pared abdominal, a nivel de conducto inguinal, a nivel de lo que es a nivel femoral o de repente como consecuencia de algunas cicatrices que han estado presentes como por otras operaciones, ¿no? ¿Qué le espera a un paciente que tiene este diagnóstico? ¿Qué expectativas puede tener? ¿Serias o tolerables? Bueno, una vez que la persona tiene ya una hernia, tiene que tener cuidado si es que no tiene los manejos médicos del caso. Podría llegar a sufrir justamente de la peritonitis que va a conllevar a una infección generalizada. Eso le va a complicar mucho la vida y inclusive podrían llegar a fallecer por este caso. Lo cierto es que lo que se busca acá es fortalecer mediante una malla esa zona de debilidad que puede haber sido por un esfuerzo, por un desgarro o por un tema genético. A veces los defectos pueden ser muy grandes, algunas veces las personas no quieren operarse y están con toda esta hernia durante inclusive 2 años o más tiempo y llega un punto que quieren ponerse de pie y el dolor no les deja o no pueden estar mucho tiempo parados porque el contenido de los intestinos va empujando hacia afuera y va haciendo que esto se agrande y comience a causar mucho más molestias. Como estamos hablando de a nivel del ombligo, pues van a ver lo que son las preocupaciones estéticas, ¿no? No es muy bonito ver un ombligo saltado que parezca un lunar realmente, ¿no? Entonces se ven maneras de tratar de ver cómo reparar esto, reforzar justamente a través de mallas especiales que se van a poder instalar mediante cirugías y tratar de reparar estas debilidades y sobre todo evitar de que ocurran estrangulaciones o que queden atrapados de manera inusual todas estas protrusiones. Hasta este momento solo hemos hablado de definiciones y tipos, pero nos interesa saber cuál es el tratamiento para esta dolencia. El tratamiento de elección acá es la reparación quirúrgica. Antiguamente se hablaba de reparaciones en las cuales simplemente se suturaba la zona para reforzarla, pero en la actualidad se ha visto que lo más conveniente es colocar mallas de materiales especiales para fortalecerlo, ya que si tomamos en cuenta que el origen pudo haber sido genético, por más que yo haga refuerzos, va a volver a aparecer la hernia, quizás no en ese punto, sino en otra parte, y los problemas para el paciente pues no van a quedar ahí tranquilos, van a estar apareciendo una y otra vez, de repente ante los esfuerzos, de repente ante algo tan simple como lo que es una gripe. Claro que ahora tenemos técnicas operatorias mucho más prácticas como lo que es las técnicas laparoscópicas y ahí ya va a depender mucho del criterio del cirujano que esté realizando la operación.
Lo que sí hay que tener presente es que una hernia que se queda atrapada o estrangulada requiere la operación lo más pronto posible. ¿Qué tipos de variantes podemos encontrar en esta reparación quirúrgica? Bueno, de manera general podemos hablar de lo que es una cirugía abierta, dependiendo de cómo es que encuentre el cirujano la lesión. También podemos encontrar lo que es la técnica laparoscópica y la técnica robótica, que es más sofisticada. En nuestros medios más estamos manejando lo que son cirugías abiertas y cirugías laparoscópicas, que permiten reducir los tiempos de hospitalización de los pacientes, ¿no? Requieren ciertas destrezas que van logrando con la práctica todos los cirujanos. ¿Algunas palabras finales, doctor? Bueno, sí, tener presente de que si uno está con la hernia y esta comienza a reducir, si no la maneja de manera adecuada, pues va a comenzar a reducir lo que es la cantidad de sangre que va a llegar al intestino y posiblemente va a comenzar a llevar a cosas como perforaciones u otros problemas más. Entonces, también puede ser el caso de que se haya intentado hacer algún tipo de sutura o de reparación y hayan sido muy fuertes los nudos y terminen bloqueando el flujo de sangre, que al final ese es el problema. Sin sangre, los tejidos del cuerpo comienzan a fallecer, a morir literalmente, y comienzan a haber perforaciones, infecciones que se extienden por todo el cuerpo. La recuperación y la atención postoperatoria son distintas, van a variar según el tipo de hernia que haya tenido la persona. Para esto siempre es importante que pueda usted consultar con el personal médico a su disposición, ya sea el médico, los enfermeros o cualquier otro personal médico que le pueda orientar y que lo tenga más a la mano. Muchas gracias a todo nuestro público oyente que se conecta a este podcast. Se despiden cordialmente Rafael Anselmi y el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez, agradecidos por su tiempo y atención, esperando volver a encontrarse en el próximo episodio. Muchas gracias, hasta luego.